toca a mí, o sea, lo tuvimos en un extremo en el proceso pasado y ahora nos toca a nosotros y ojalá ganemos hoy día muchos consejeros constitucionales para que efectivamente ahora impongamos, o vamos a creer de verdad que Chile necesita cerrar este proceso constitucional bien hecho, en forma seria, con buenos acuerdos, con mayoría y ojalá con una constitución mínima que nos indique y le permita gobernar a cualquiera de las ideas y de la voluntad popular que va a seguir eligiendo periodo tras periodo a sus presidentes y a sus representantes. Sí, en esa línea de lo que plantea Luz, José, y de lo que pregunta Monse, generó mucha repercusión en esta declaración del senador Chaguán llamando a plebiscitar el gobierno del presidente Boric. Y bueno, uno puede criticar la declaración y voy a aprovechar de preguntarte, José, pero probablemente esa declaración no tendría el efecto de la batahola que produce si no ocurre al mismo tiempo en una circunstancia donde vemos poca comprensión respecto a de qué se trata la encrucijada electoral del día de hoy. Yo venía caminando con José y le contaba que incluso en actividades familiares preguntaban qué es lo que hay que votar hoy día, ¿no? Y esa es una situación, considero que es bien desastrosa, ¿no? O sea, cómo llegamos a una convocatoria que electoralmente me atrevería a decir que es incluso más importante que una elección presidencial, y sin embargo las personas no saben de qué se trata, ¿no? ¿Cómo ves el hecho de que en un día que supuestamente es tan importante como estemos con esas prevenciones, ¿no? Con esas dificultades? O sea, es lamentable que el proceso más importante y que la última oportunidad que tenemos de efectivamente tener una nueva constitución, la gente no se informó, no le gustó, tiene una total apatía por el proceso. Situación que tenemos que igual hacernos cargo de aprender de lo que ocurrió con la convención, de la cantidad de elecciones que hemos tenido, de la gente... Es un cansancio. Un cansancio, pero también dice, mira, tengo cero fe de que esto resulte. Tuvo una gran esperanza y expectativa en la convención anterior y terminó como terminó, y por lo tanto hay ahí un dejo de decir, mira, da lo mismo. Y efectivamente no da lo mismo, porque yo comparto contigo, Patricio, que es la elección más importante, más allá del presidente de la República, porque aquí vamos a escribir el modelo de sociedad que queremos para los futuros 30 o 50 años que debiese durar una constitución. Y por eso que ahí las palabras del senador Chaguán a mí me parece que tiene que ver con una desesperación expresada en Renovación Nacional por la fuerza de la ultraderecha, radicada en republicanos. ¿No? Hay una disputa de Chile Vamos con el Partido Republicano importante y creo que esa va a ser la gran disputa del día de hoy. ¿Cuál es el partido hegemónico, si es la ultraderecha o es la centroderecha? Y creo que lo que está haciendo Chaguán tiene que ver con eso. No comparto para nada que esto sea un plebiscito a favor del gobierno, porque creo que además el gobierno ni siquiera se ha metido dentro del proceso, está completamente fuera. Pero nos jugamos la oportunidad de tener una nueva constitución. Y en eso hay algo que dice Luz que es fundamental, que es, ojalá, que la centroderecha no caiga en la idea de forzar hacia más el extremo su discurso, y sino más bien tenga esta lógica de llegar a acuerdos, de conversar, de dialogar con todos los sectores, y no de finalmente hacer un proceso revanchista e imponer su determinada visión y no preguntarnos al resto, porque pareciera ser que yo creo que eso no va a ser tan así, porque la gente tiende en estos momentos a generar bastante más equilibrio cuando vota, que la derecha va a tener un muy buen resultado y hay que ver si llega o no a los 3/5. Sí, ya quiero volver al escenario en la centro-derecha posterior, o sea, centro-izquierda posterior a la elección, pero antes de eso, respecto a la campaña, a la franja, a la propaganda, se ha dicho mucho, lo comentaba ayer en una entrevista, ayer o antes de ayer, la presidenta de la comisión experta. Ella decía, esta elección no tiene nada que ver con la delincuencia, con la seguridad. Y ahí preguntarle si es que hacen alguna autocrítica respecto de las campañas, porque esto ha sido bien transversal, de meter tanto el tema de la seguridad, de la delincuencia y de asuntos que no tienen nada que ver con con lo que se define hoy día en la tarde. O sea, está quizás el ejemplo más absurdo y burdo, que es lo del sexto retiro, ¿no? Con la campaña del Partido de la Gente, pero en el caso de Chile Vamos, con el énfasis en seguridad, que también se ha visto, por ejemplo, la candidatura de Natalia Piergentili, de Carmen Frey, etcétera,
Y eso también quizás tiende a confundir a la población respecto de qué es lo que vamos a votar hoy día. ¿Hay algún comentario, alguna autocrítica quizás de esta campaña particularmente, que se habló muy poco de la nueva Constitución? Yo creo que más que autocrítica, porque a esta altura ya estamos en la elección, ya ojalá uno pudiese opinar mucho más de los contenidos de las franjas o de las campañas de cada uno de los candidatos en sí, pero sí había un concepto, porque no quiero decir, no tiene nada que ver la seguridad, porque sí te da un contexto país en el que estamos. Y en el fondo el poder elegir, en el caso de nuestro sector, que eligió derechamente un eslogan como Chile seguro, también es seguro en democracia, seguro en tranquilidad, seguro en los acuerdos, también es parte de la seguridad. La seguridad no es solo, y es lo más importante porque es lo que uno ve en el día a día, en lo cotidiano, ¿verdad? La delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, que son temáticas que se están abordando y que son una gran preocupación para nuestro país. Hoy día a las 5 de la mañana partió el avión con también 115 familias. Lo anunció el presidente Boric hace algunos minutos. Que lo dijo hace algunos minutos, y salió también un comunicado a la Cancillería. Entonces, creo que no es que nada se tendría que abordar, que nada tiene que ver con la seguridad, sí, yo creo que sí tiene que ver con un contexto de seguridad o de lo que uno quiere transmitir en una campaña, no. Ahora, respecto al contenido mismo y de que cada uno sienta que va a resolver el problema de la seguridad con una nueva Constitución, es la misma crítica que hacíamos a propósito de que una nueva Constitución resolvería todos los problemas sociales de Chile. Y que sabíamos que efectivamente no va a ser así y no va a ser ahora tampoco, pero sí puede manejar nuevas reglas poniendo en énfasis no solamente en la seguridad, sino que en otras temáticas que no existen hoy día en nuestra Constitución vigente y que son importantes para abordar el Chile del futuro. José. Yo creo que a veces los recursos de marketing se extreman demasiado, y en eso uno también lo ve desde tratando de conectar con las preocupaciones de la gente. Entonces, claro, el crecimiento económico y la seguridad eran y vienen siendo los últimos 4 o 5 meses la mayor preocupación, y eso el marketing político trata de traducirlo en una campaña que trate de conectar y que sea un poco efectiva. Ahora, yo creo que sí, la nueva Constitución sí tiene que ver con condiciones de seguridad, porque vamos a hablar del rol de policía, el rol de las Fuerzas Armadas, y también de cómo construimos un Estado, ¿no? Y un modelo de país que dé certeza a las personas. Y esas certezas son medidas de seguridad. Y lo cierto es que efectivamente ningún texto constitucional va a resolver de un minuto a otro todos los problemas de la población o va a garantizar inmediatamente todos los derechos sociales. Desde la escritura sí, pero lo importante es cómo eso se traduce a través de políticas públicas en la práctica. Y ahí yo espero tener también un texto mínimo que permita a cualquier gobierno generar sus políticas públicas, cumplir su programa de gobierno y no verse atado a preceptos constitucionales que al final no le permiten aplicar su propio programa de gobierno. Sí, yo me estaba acordando de cuando hacíamos los paneles, Luz, en el proceso constituyente anterior, cuando ustedes decían permanentemente, bueno, hay un sector que tiene mayoría en la convención, pero no debería pasar a planadora, ¿no? Bueno, quiero invocar esas palabras hoy día porque cabe la posibilidad que a la suma de republicanos, más Chile Vamos y el Partido de la Gente les vaya tan bien que estén en una posición equivalente a la que en su momento tenían los que tenían la hegemonía en la convención anterior. Y quiero partir preguntándote cómo ves eso, en primer lugar, de que hay gente que suma automáticamente Chile Vamos más Partido de la Gente más Partido Republicano. Eso es lo primero que te quiero preguntar. Pero acto seguido, ¿cómo ves ese escenario? Bueno, les cuento, el viernes estuvo acá en la radio un analista más bien vinculado con la derecha, no voy a decir el nombre porque fue una conversación privada, pero me dijo, a mí me gustaría que nosotros sacáramos 28 o 29, pero no 31. Bueno, quiero que pase lo mismo que pasó la vez anterior. Bueno, vamos viendo escenarios. En primer lugar, esto de la suma de los tres y luego cómo ves. Primero la suma de los tres, porque efectivamente, así como muchas veces analizamos la otra vereda, hoy día el oficialismo, de que son varios oficialismos, que son de hecho son distintas coaliciones, que son varias izquierdas, porque son distintas visiones dentro de un continuo. Bueno, lo mismo quiero decir y aclarar, especialmente en esta radio, que es tremendamente seria, de poder distinguir, y con eso tampoco quiero ser peyorativa, por algo existen esas fuerzas políticas y hay que tratar de contener eso y tratar de que no se vayan a los extremos que le pueden hacer mucho daño a la democracia, que es lo que a mí más me importa, digamos, es poder mantener la democracia, sobre todo
en nuestra Carta Magna, que va a ser lo que vamos a tener que defender ahora en el Consejo. Entonces, primero decir que efectivamente son 3 fuerzas políticas, una más de centro derecha, como es Chile Vamos, donde está la UDI, la Renovación Nacional y Evópoli. Está el PDG, que yo la verdad me cuesta entender, y quiero ser súper responsable en esto, me cuesta entender qué es lo que piensa. Y no sé tampoco cuál va a ser el rol dentro de... Porque así de incierto ha sido dentro del Congreso, que entraron como una fuerza de la gente, supuestamente más de derecha que de izquierda, con sus propias ideas, pero ya hemos visto cómo se ha desgranado el choclo. O sea, muchos ya ni siquiera son parte del partido, ni menos de las bancadas. Entonces ha sido un poquito confuso el hacia dónde quieren ir. Habría que preguntárselo a ellos. Yo simplemente les puedo mandar un mensaje, ¿no? De que tratemos de llevar este proceso a buen puerto, y para eso hay que ser sumamente conscientes de lo que se va a conversar adentro de cada uno de los temas. Con Republicanos es más delicado porque efectivamente no es parte de la coalición de centro-derecha. Ellos mismos se definen como más a extremo derecha, y en eso ellos estuvieron en contra del proceso desde el día 1. Y cuesta entender que hoy día sus consejeros no, y espero de verdad que no sea así, no boicoteen el proceso. Porque a lo mejor quieren que se rechacen, así como quizás hay fuerzas de extrema izquierda, porque hay que decirlo, que hoy día han llamado a votar nulo, que han llamado a que efectivamente hoy día hay un fracaso electoral, entendiendo que es un voto obligatorio, pero que se note que también hay un rechazo a este proceso, y que sin saber, que fue los mismos errores que se cometieron la vez pasada, que sin ni siquiera mirar el texto, que sin ni siquiera darle una oportunidad al proceso, ya llamaban a votar rechazo. Entonces, a mí me gustaría ver con seriedad tanto a los sectores de izquierda que hoy día y que estén electos hoy día con consejeros, como de la derecha, especialmente republicanos y el PDG, porque nosotros sí tuvimos una evolución. No hablo por Evópoli, que siempre he estado a favor de este proceso, pero sí han sido muy serios, tanto Renovación Nacional, más allá de los dichos que pueda decir su presidente ahora, que obviamente pueden influir, pero también de la UDI, de creer en este proceso, de darle una oportunidad, con todos los pasos que se dieron, con el Acuerdo por Chile, con las bases, con expertos, con el anteproyecto, con esta elección popular, para que este proceso resulte. Entonces, yo espero que la misma espíritu democrático de parte de la extrema izquierda y la extrema derecha, hoy día el mensaje sea ese, que no boicoteen el proceso, que no lo extremicen para un lado y el otro, que no impongan, sino que llamen a la cordura, a la moderación y sobre todo a los grandes acuerdos para que este proceso termine con éxito en noviembre. ¿Se ve eso posible, José Toro, de poder llegar a acuerdos, entendimientos en este contexto que estamos tan beligerante, polarizante, donde quien tira la cuña más odiosa obtiene más réditos? Veíamos recién en la pantalla que tenemos acá en el estudio al alcalde Carter emitiendo su voto con un discurso también que probablemente no ha sido muy amable con el gobierno. Entonces, ¿cómo ves ese escenario en este contexto donde, como decíamos, la elección tiene mucho más que ver con los 50 consejeros? Bueno, con fe lo imposible soñar, dice la canción del Quijote, ¿no? Y sí, tengo fe de que ocurra el diálogo, de que efectivamente aprendamos de los errores del pasado, pero yo tengo la misma preocupación que plantea Luz en términos de los extremos van a tener más o menos entre un 30% del Consejo Constitucional, y un poquito más quizás. Y eso es un escenario que es complejo, porque desde el Partido Republicano nunca quisieron una nueva constitución. Y hoy día van a sacar más o menos a la baja un 20%. ¿Y cómo entonces 10 o 12 o 8 consejeros van a de verdad escribir un nuevo texto constitucional? Y yo espero que eso no ocurra, y espero ahí que la centro-derecha no caiga en la necesidad de ir a competirle al electorado de republicanos, sino más bien a tender puente, a buscar acuerdos, a generar grandes diálogos con
con el resto de las fuerzas políticas democráticas para efecto de poder efectivamente tener un nuevo texto constitucional. Creo que eso es fundamental en lo que viene. Si no entendemos que el texto constitucional tiene que ser verdaderamente esta frase cliché que la escuchamos durante toda la campaña de la apruebo y rechazo, la casa de todos, bueno, aquí está la oportunidad de demostrar y decir, esto es un nuevo texto construido por todos, para todos, porque si no también el fenómeno al final vamos a volver a caer en lo mismo. Y si volvemos a caer en lo mismo, nos vamos a quedar con una constitución desde la dictadura, de que ya ha cumplido un ciclo completo, imposibilitando la discusión quizás por cuánto tiempo. No tenemos esa oportunidad. ¿Puedo agregar una cosa? Porque a propósito de que hoy día estamos rememorando, pero con todo el proceso anterior, como decir, por favor, de verdad que hoy día marquemos la diferencia, pero yo también hice llamados a la centro-izquierda, porque yo creo que el rol que va a tener la centro-derecha, en este caso, va a ser el mismo que le pedimos, que le rogamos, porque así fueron nuestros constitucionales en ese momento, a la centro-izquierda, que sí se dejó llevar por estos extremos en el proceso anterior, que no fue capaz de defender ideas democráticas. No sé por qué, hay que estar adentro, hay que vivirlo. Yo creo mucho que en las dinámicas ahí relacionales, la presión que había en ese momento por la constituyente anterior, le fue tremendamente difícil a las fuerzas democráticas de la derecha, de la centro derecha, hablo por los constituyentes nuestros de Chile Vamos, para tratar de llegar a conversar y decir, pero ¿cómo vas a permitir que esto ocurra? Mira cómo está quedando el texto, por favor, en la comisión trata de un poquito de cordura. Esto va a terminar fracasando si es que no nos damos cuenta ahora que se está yendo hacia un lado. Yo me imagino que al igual que para nosotros es un aprendizaje y por lo tanto si llegase a pasar que las fuerzas extremas de cualquier lado, en este caso que se intuye que va a ser de la derecha, la centro derecha tenga un rol así, bisagra y de ir a conversar hacia el otro lado, la centro izquierda también, que le tocó vivir esa pesadilla en el anterior, y espero que haya aprendido la lección de que también esté muy abierto, porque se va a tener que hacer mucha fuerza para tratar de construir mayorías, y también mayorías como temáticas o circunstanciales, porque eso también decían los analistas, no es que algo que diga yo, por favor, sino que hay temáticas en que se van a dar ciertos acuerdos, y yo creo que el centro aquí, tanto el centro izquierda como la centro derecha, van a tener un rol fundamental en que en cada artículo, por decirlo así, o en cada pedazo de constitución o de temática constitución relevante, van a tener que llegarse a acuerdo. Por ejemplo, si vamos a hablar de un Estado socialdemócrata de derechos, que es algo a lo cual la derecha fue evolucionando y quedó plasmado en el acuerdo, obviamente esa conversación va a tener que ser más hacia el centro, para que se puedan llegar a los grandes acuerdos y no tratemos de extremizarlo ni hacia uno u otro lado. Y así sucesivamente. Con el tema de seguridad, a propósito de que yo estoy de acuerdo con Pepe, que va a ser un tema que se va a tener que tocar, a propósito del rol de nuestras policías y fuerzas armadas, en situaciones extremas, por supuesto, y en crisis, vamos a tener que tener una conversación. O sea, aquí se trata de conversar con todos y todas quienes van a ser hoy día electos en el Consejo, y también de ir velando porque aquellos grandes acuerdos que se hicieron de manera transversal, de los cuales se restó republicano, pero es prácticamente transversal a la representación de nuestro Congreso, también sean resguardados, porque son resguardos de principios democráticos. Bueno, vamos a seguir conversando, ¿no? Pero si les parece, vamos a un breve alto y seguimos en esta transmisión especial en Día de Elecciones en la Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535133. ¡Qué agradable! Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio
junto con digitalizar sus procesos. De acuerdo, pero necesitamos partir por algo. Entonces partamos por un dominio en .cl. En Nick Chile. Obvio, Nick Chile. Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Vida al Aire Libre, un espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Nuestro propósito es contribuir al desarrollo, democratización y prácticas responsables de la vida al aire libre en nuestro país. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al Aire Libre. Escúchanos todos los martes, miércoles y jueves desde las 14 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile y en nuestra señal online en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Silva. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire, un espacio donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, cada miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández. No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. ¿La salud es fundamental para la vida? En A Tu Salud sabemos que sí. Durante 12 años te hemos invitado a conversar sobre ciencia, salud y vida, y ya formamos una amplia red que piensa la salud con perspectiva de género y derechos humanos. Nos juntamos cada jueves de 11 a 12 desde Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Súmate a esta red y comparte A Tu Salud. Lee, comenta, reflexiona con nosotros en diario.uchile.cl, el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Estás escuchando Especial de Prensa, Elecciones Consejo Constitucional 2023. Son las 9:35, estamos en esta transmisión especial. Acuérdense, vamos a estar todo el día, desde bien temprano, ahora en la mañana, hasta bien tarde en la noche. Todo nuestro equipo trabaja el día de hoy, nadie tiene día libre, así que estamos todos cumpliendo con no solamente nuestro deber cívico, sino también nuestro deber periodístico. Así que les invitamos desde ya a que nos escuchen. Queremos aprovechar de mandarle un saludo muy grande a todas las radios de la red de radios que piensan, que nos están acompañando en esta transmisión. Quiero simbolizarlo porque, como ustedes saben, tenemos también una política de alianzas con las radios de las universidades del país. En la radio de la Universidad Austral de Valdivia, que está transmitiendo todo el día junto con nosotros, así es que a su director, a Miguel Ángel Millar, a todo el equipo, a la comunidad universitaria y por supuesto también a todos los auditores en Valdivia que nos están siguiendo, y así en el norte, en el centro y en el sur. Bueno, comentábamos acá, estamos, recordemos, con Montserrat Rolano, con Luz Poblete y con José Pérez. José Toro. José Toro, ¿por qué dije José Pérez? José Toro. Pues José Pérez es el presidente de la ANEF, sí, es verdad. José Toro, don José Toro. Que en general los dirigentes del país están votando temprano, ya votó muy temprano la expresidenta Bachelet, lo hizo José Antonio Kast, lo hizo el alcalde Carter
como decía Montserrat recién. Así que este es el clima que se está produciendo, aunque vamos a tener en algunos minutos más claridad respecto a cómo está en realidad la convocatoria para una jornada como esta, que recordemos es con voto obligatorio. Bueno, volviendo a los temas, hay ciertos supuestos que se están dando, vamos a ver si se van a cumplir o no, que al Partido Republicano le va a ir súper bien, que no nos escuche José Toro, que a la lista donde está el PPD no le va a ir tan bien. Son supuestos, estamos hablando de supuestos. Pero bueno, a propósito de lo que planteaba Luz, los dos supuestos que se mencionan es, bueno, primero, que en el caso de la derecha al Partido Republicano le va a ir bien, y eso de alguna manera tensiona o al menos da algunos elementos de desafío político para Chile Vamos. Y por el otro lado también que en el oficialismo a Prueba de Dignidad podría irle mejor que al socialismo democrático. Vamos a ver si están así o no. Ahí José también nos puede decir cómo ve las encuestas o cómo ve ese escenario. Pero ¿por qué hago todo este planteamiento más general, Luz? Y aquí te doy la palabra. Porque podría darse un escenario para la derecha, quizás misma cosa para la izquierda, no lo sé, donde el incentivo sea irse más para el lado, ¿no? O sea, más para el rincón, ¿no? Así como hay un cierto juego que es bastante infantil en la izquierda de quién es más de izquierda aquí, capaz que a Chile Vamos pudiera pasarle algo parecido, ¿no? Ahí quería preguntarte, si se dieran estos supuestos, obviamente no los estamos dando por sentados, pero ¿cuál debería ser la reflexión que debería llevar a cabo Chile Vamos para sus posiciones, no solamente en lo que tienen que ver, Luz, con este proceso, sino también con el escenario político que indudablemente se va a ver influenciado por el resultado de la elección de hoy? Es muy difícil, es súper complejo, porque primero hay que entender por qué a Chile le ha pasado lo de polarizarse. Yo creo que ese es un fenómeno que todavía no terminamos de entender a propósito del estallido social. A mí siempre con un poco de pudor, incluso vergüenza, siempre recuerdo de que de verdad no veíamos venir el estallido social, más allá de tener súper conscientes los malestares sociales de Chile, pero siempre como dejándolos, como mirando los macro números, el macro escenario. En realidad habíamos evolucionado bien, habíamos progresado, la pobreza extrema se había erradicado en Chile, la política nunca ha tenido mayor prestigio en términos, habían habido escándalos políticos, escándalos en las instituciones, la crisis institucional se nos venía encima, terremotos entre medio, obviamente toda la revolución pingüina había sido también algo que nos debería haber dado una alerta mayor, etcétera, etcétera. O sea, todo el escenario social, ni siquiera político, que influye directamente a la política, fue algo como que nos cayó con un balde de agua fría. Y yo creo que desde ese minuto es que los partidos políticos especialmente debían haber hecho una reflexión profunda. Que tú me preguntas, ¿hemos tenido el tiempo para hacer esa reflexión profunda? No. Fuimos gobierno, al menos desde la centro derecha, gobierno los últimos 4 años, los últimos 2 años muy difíciles, 14 elecciones en el cuerpo, yo siempre lo recuerdo porque me tocó ser secretaria general y luego presidenta en la última elección, y uno sabe, de elección en elección, ¿en qué minutos haces esa reflexión profunda que de verdad significa, y voy a decir algo cliché, ¿verdad?, volver a reconectar con lo que está pasando primero en el país y empezar a pensar en cada una de las políticas públicas, en cada uno de los proyectos de ley, en cada uno de los movimientos que uno hace para cuando uno está en territorio y decir, y nos lavamos la boca diciendo, sí, no, si estamos escuchando lo que la gente quiere, es realmente escucharlo y avanzar en las temáticas que realmente le preocupan. Entonces, si tú me dices ahora, ¿por qué entonces se escuchan voces de ambos lados? Obviamente a mí me preocupa la de la centro derecha porque quiero yo ahí reconectar y ahí tener gente que a lo mejor no comparta con nosotros una visión país de la libertad, de la democracia, ¿te fijáis? Y de poder solucionar ciertos problemas, es que se extremice aún más, que también con el cambio de sistema político que probablemente ocurra, también van a desaparecer ciertas fuerzas políticas. Y mire quién lo dice, o sea, que en una expresidenta de un partido que es nuevo, que es más pequeño obviamente, porque tiene que seguir construyéndose, seguir creciendo, y yo creo que ahí va a ser súper complejo porque vamos a tener que darnos el tiempo de decir que en qué nos pasó, fue solo una desconexión con lo que estaba pasando, que fuerzas populistas, porque a mí ya ni siquiera si es de derecha o de izquierda, fuerzas populistas ya vienen como con la receta, esta cosa mesiánica, este Mesías que viene con la receta perfecta de la solución de salvarte, cuando en realidad tampoco han gobernado.
Porque cuando uno gobierna, y le está pasando al presidente Boric, yo creo la clásica, ¿no? De cuando uno está con la guitarra en la mano, ya son otras cosas las que se ven. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Muchos gobiernos de prueba para ver si estas fuerzas políticas populistas sí realmente van a poder responder a los problemas de la gente, a propósito del partido de la gente, que ha sido tremendamente populista y errático dentro del mismo Congreso. O nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones, y ahí hablo ya de nuestra coalición, de decir, oye, realmente nuestros principios sí son democráticos, sí conectan con lo que está pasando, hemos sido nosotros que en nuestro quehacer político no hemos sabido responder. No es que nuestras ideas tengan que cambiar, y ahí también hablo por la centroizquierda, no es que nuestras ideas tengan que cambiar, es que hemos perdido la capacidad de defenderlas en el terreno, en la realidad, y creo que ahí tenemos un desafío importante. Sí, quiero ir a la vereda del frente, o no sé si tan del frente, ahí voy a explicar después por qué el comentario, pero antes de eso tenemos un contacto con nuestra compañera Fernanda Araneda, quien está en un local de votación en la comuna de La Florida, que es el lugar donde votó el alcalde Carter, lo decíamos hace algunos minutos. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Monse. Buenos días, Patricio. Estoy acá en el Colegio Atenas de La Florida, donde hace un par de minutos estuvo votando el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. Vino acompañado de sus 2 hijos, votó rápidamente, ahí bromeó con los periodistas, dijo que no había tenido problemas para decidir su voto, ya lo tenía bastante claro. Y posterior a eso, habló con la prensa y, bueno, puso el énfasis en valores como el patriotismo, la seguridad, la paz. Dijo que lo que él espera de esta nueva constitución en el fondo es que Chile se convierta en un país seguro, donde se reforme, por ejemplo, el Código Procesal Penal, lo que igual es parte de su discurso en general, que tiene que ver con ponerle abogado a las víctimas más que a las personas que cometieron los delitos que son investigadas. Y bueno, por otra parte también hizo una alusión al proceso anterior, a las palabras de Daniel Stingo, que en el pasado, en el fondo dijo que como el sector progresista era mayoritario, ellos eran los que iban a poner la música, y solucionó esas declaraciones, y en el fondo hizo un llamado a que si ahora la mayoría de las personas electas son de oposición en este Consejo Constitucional, que esas personas no pongan la música ni dejen en segundo plano las propuestas que pueden tener desde el oficialismo. Hizo un llamado en el fondo a que la oposición no ponga la música y dar a todas las posturas. En resumen, eso es lo que planteó el alcalde Carter. Sí, Fernanda, bueno, más allá de lo que planteó el alcalde, que a mí me cabe la duda de cuál fue su voto, si votó por un candidato de la UDI o del Partido de la Gente, bueno... ¿Qué afirmación la que acabamos de escuchar? No, es que él dijo que estaba, estaba convencido de su voto, pero no queda claro ahí quizás por qué lista votó, por lo menos. Pero Fernanda, preguntarte por el escenario en el colegio donde estás, en el colegio Atenas, la concurrencia de gente que ha ido a votar, ¿cómo se ha visto durante esta hora y media más o menos desde que se abrieron las mesas? Acá en el Colegio Atenas, en realidad es poca la gente que ha venido a votar, o sea, no está lleno de filas ni mucho menos, está el ambiente bastante calmado. Cuando votó al alcalde Carter, en realidad estaba él y 2 personas más. Por el momento no ha sido masiva la concurrencia acá en el local de votación. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, recorriendo. Está nuestro equipo desplegado en distintos lugares. Fernanda, muchas gracias, que estés bien. Ya nos comunicamos de nuevo. Igualmente, buenos días. Ahí estaba Fernanda Araneda. Monse, tú querías hacer una pregunta, parece, ¿no? Ya se me olvidó la pregunta. No se me olvidó. Sí, a propósito de lo que decía Luz, nosotros entrevistamos esta semana, hace un par de días, al exministro Jorge Burgos, analizando también este escenario electoral y postelectoral. Y él decía que los partidos de centro, como Amarillo, Demócratas, en el futuro debieran hacer una alianza con la centro-derecha democrática, que fuera desde Evópoli, lo decía ahí bien categóricamente, hasta el PPD. Por eso decía lo de que no sé si están en veredas tan enfrentadas, y también por una entrevista que dio José Toro al medio Exante, donde
planteaba José de que, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero que hay una identificación, una afinidad. Que desde el progresismo liberal había mucha más cercanía. Bueno, eso, si se cumple la premisa de Burgos, no los vamos a poder invitar más adelante juntos. Bueno, y ahí, José, preguntarte cómo ves ese escenario, ¿no? Lo que plantea Burgos, que además él decía que él va a votar por Pier Gentili, pero que muchos de sus correligionarios de Amarillos, que ya es un partido, van a votar por Rabinet. Entonces ahí también hay harta diferencia entre Natalia Pier Gentili y Rabinet. Entonces ahí preguntarte cómo ves ese escenario, porque para alguien que no entiende es como una suerte de ensalada, ¿no? Y es difícil de explicar. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo creo que los escenarios políticos en nuestro país van a ir cambiando considerablemente después de este proceso. Hoy día estamos en una coalición de gobierno con el presidente Boric y en conjunto con Apruebo Dignidad desde el socialismo democrático, sector al cual nosotros somos parte, y esa política de alianza no ha cambiado. Y tampoco se ve que en el corto proceso vaya a cambiar. Y nosotros reafirmamos nuestra convicción de fortalecer un proyecto político de centro-izquierda que entienda y que le aporta hoy día al gobierno la experiencia, le aporta generaciones que han podido generar cambios en nuestro país, que queremos seguirlos cambiando desde la base del gobierno del presidente Gabriel Boric. Esa discusión política de la alianza no está en duda. No está en duda nuestra pertenencia al socialismo democrático, no está en duda nuestra pertenencia al gobierno, más allá de los resultados. Y por tanto, creo que lo que hace Jorge Burgos es plantear una ambición personal de donde él quiere sentirse representado más que otra cosa. Pero ustedes se proyectan, por ejemplo, con Apruebo Dignidad pensando en otro gobierno. Hay quienes, por ejemplo, Axel Cayet dice que con el resultado de esta elección se podría adelantar la presidencial. ¿Ustedes se proyectan con Apruebo Dignidad o ven factible un escenario ya de consolidar el centro político con estas fuerzas tipo Amarillos, Demócratas? Nosotros proyectamos con el socialismo democrático y espero que el Partido Socialista vuelva a que durmamos en la misma cama, como estamos durmiendo en camas separadas, producto de nuestro impasse. Porque creo que una fuerza socialdemócrata y con partidos que históricamente hemos tenido una relación de alianza y de coordinación debe mantenerse para darle la oportunidad de tener a Chile un proyecto político de centro-izquierda. Sin duda, y siempre lo hemos hecho, es fácil ponernos de acuerdo con la izquierda, con la Prodignidad, quizás con el Frente Amplio fue más difícil, estamos recién construyendo esta historia. Pero con el Partido Comunista nos pusimos de acuerdo. Entonces, quizás con el Frente Amplio no, y ha sido difícil relacionarnos. Yo le he dicho varias veces que no ha sido fácil lograr acuerdos desde los partidos, porque tenemos historias distintas, tenemos orígenes distintos, a veces vemos la política de manera distinta. Pero creo que para enfrentar la regresión conservadora es importante que todas las fuerzas progresistas del país pongan los intereses de Chile por delante, y por tanto eso implica también llegar a acuerdos mucho más fáciles. Claro, también las políticas de alianza, y me voy a quedar con José un minuto más, disculpa José que te... Dale, no vamos a exprimir. Eso, y después volvemos con entonces está bueno para explicarme. No, que probablemente las políticas de alianza van a tener que ver mucho con lo que los académicos identifican con el concepto de clivaje, ¿no? O sea, con las definiciones de cuáles son los grandes dilemas que va a tener el país en el próximo tiempo, porque eso de alguna manera lo hace que se delimite cuál es el río, ¿no? Y a cuál lado del río se pone uno, ¿no? Y te quería preguntar por eso, José, ¿cómo ves ese clivaje? Pero al mismo tiempo, a propósito de la pregunta de Montserrat, el tema de las relaciones políticas no solamente tiene que ver con coincidencias ideológicas, sino también con la construcción de confianza, que a mí me parece que en el oficialismo es una dificultad en el sentido de que fueron grupos que muchas veces estuvieron, o muchos años estuvieron más bien en posiciones confrontadas. Porque se habla mucho, por ejemplo, Exante lleva como 2 semanas hablando de que se viene la noche de los cuchillos largos, ¿no? Concepto que me da un poco de risa nerviosa, probablemente por lo tenebroso que implica. Y bueno, se da a entender que esa noche de los cuchillos largos va a ser, en el caso del oficialismo, con el PPD, ¿no? Bueno, ¿cómo ves ese escenario? ¿Cómo ves el advenimiento de esta eventual noche de los cuchillos largos? Bueno, lo digo medio en broma, pero en el desafío político que implica, ¿no? Sí. Yo creo que cualquiera que quiera pasar cuentas de un escenario político, creo que no hemos aprendido mucho de la experiencia pasada.
Y cuando uno, desde el partido actuamos desde la convicción de tener un proyecto político de centroizquierda, de representar un electorado, de llegar a un electorado distinto al que la encuesta estábamos llegando con el gobierno del presidente Gabriel Boric, da lo mismo las cuentas que algunos nos quieran pasar. Yo no veo, yo confío profundamente en el presidente Gabriel Boric y no lo veo de ninguna manera el gobierno en esa actitud. Esto es un peso político, una discusión política que tendremos que tener las fuerzas políticas de gobierno, cada uno en su respectiva alianza o en conjunto. Y conversaremos y veremos qué pasa, ¿no? Ahora, hoy día es el día donde veremos números, veremos resultados y veremos, bueno, sirvió o no sirvió, cómo nos fue. Nosotros somos 3 partidos en un pacto electoral que queremos mostrar que existe una centroizquierda. Nuestros números son bastante bajos en los que tendríamos que sacar, entonces tampoco, nunca nos planteamos desde la competencia de decir nos va a ir mejor que a Prodignidad, porque no es así, sino queremos representar y darle viabilidad hacia el futuro a un proyecto político desde la centroizquierda, porque creemos que es fundamental para Chile. Sí, ahora, Luz, tomando en cuenta lo mismo que le preguntábamos a José, ¿tú ves un escenario posible donde se consolide el centro, la centro derecha y la centro izquierda en un solo bloque, en una sola coalición? Esta semana, creo que fue a Nala Raimate, le preguntaban en una entrevista radial respecto de definiciones en un escenario donde el Partido Republicano tenga mayor influencia. Y él decía que se sentía más identificado incluso con la centroizquierda que con el Partido Republicano. ¿Cómo ves ese escenario considerando lo que estamos hablando de la polarización, donde la derecha extrema también va tomando más poder, más fuerza, y la moderación es la que va perdiendo? Y quizás donde tienen mucho más en común que diferencia. Sí. Son escenarios complejos porque yo no creo que esto viene cambiando desde solamente por el proceso constitucional. Yo creo que esto viene cambiando desde un poquito antes. La geografía política está cambiando, lo que se ha ido acelerando ese rebaraje. Perdón. Entonces, yo no veo preparado a un Chile, a una sociedad como la chilena, donde el clivaje izquierda y derecha está tan anclado, tan anclado. Al chileno no le cuesta, no sé si Pepe o ustedes coinciden conmigo, le cuesta visualizar conservadores y liberales, por ejemplo, como es mucho más en Europa. En Europa, en ciertos lugares de Europa, cuando tú hablas como tan marcado la derecha y la izquierda, no la entienden mucho, así como, sí, pero ustedes tienen ideas muy parecidas para acá, sobre todo los liberales. No, nosotros acabamos de ser nombrados miembros plenos de la Internacional Liberal, donde hay liberales de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es literalmente todo el mundo, y dentro de eso los partidos políticos somos algunos de la centro-derecha y otros son de la centro-izquierda. Es más, el Partido Liberal de Chile también está en la Internacional Liberal, junto con Evópoli, que venimos de 2 veredas distintas. Entonces, no veo tan factible, Monse, por una cosa histórica y de clivaje, de cómo la vivimos nuestra historia, de que vaya a ser posible una como coalición de centro, entendiendo progresismo, liberalismo, como para poder avanzar. Lo cual no quiere decir que en las conversaciones políticas relevantes de nuestro país, y yo por eso, y lo hablo porque estuvimos sentados en la misma mesa, yo diría que son de las conversaciones más profundas y más serias que he visto en la política chilena a propósito del Acuerdo por Chile, que nos está llevando a este proceso. De poder poner a Chile por delante, como decía Pepe, y poder decir, mira, aquí hay ideas básicas que coincidimos y que tenemos que defenderlas, no porque sean de la derecha o de la izquierda, no salir, siempre decíamos, cuando salgamos al punto de prensa, no lo miremos como, oh, me ganó, oye, yo cedí. No, esto es algo que pensamos todos. Y creo que en eso, cuando hay que defender cosas que tienen que ver con Chile, que tienen que ver con el Estado democrático, o incluso ahora un Estado social de derecho, vamos a tener que salir como un solo bloque. Y ese bloque tiene que ser del centro completo. Y ese es el espectro completo. Desde la derecha, que yo creo que sí lo logramos con esta continuidad de proceso, aún con todos los sacrificios que tuvo que hacer una UDI, por ejemplo, o Renovación, a nosotros nos costaba menos, como hacia el otro lado también una DC,
que está totalmente hoy día diluida, ¿verdad?, entre varias fuerzas, entre esos amarillos, demócratas y lo que queda del Partido de la Democracia Cristiana, que ha tenido una tremenda historia en nuestro país. Entonces, ojo ahí, porque yo creo que cuando esas fuerzas sí se unen en pos de un objetivo común por pro de Chile, creo que sí es posible hacer esos acuerdos. No una coalición política, quizás incluso una coalición electoral, pero sí un acuerdo político grande que hace que nuestro país avance. Claro, porque esto, entre otras cosas, además, Luz, tiene que ver con la definición de cuál es el lugar que Bópoli quiere ocupar en la política chilena, Así ¿no? es. O sea, pueden darse las circunstancias de manera tal de que pueda volver a haber una segunda vuelta, donde eventualmente Bópoli tenga que volver a pronunciarse sobre si votar o no, como lo hizo la vez anterior por José Antonio Kast. Bueno, te lo pregunto porque es Sí, un claro. escenario posible, o sea, Así a es. propósito de definiciones, Así es, de clivajes, sabemos de... que fue difícil, Sí. sí. Así es. Y esperamos poder construir de aquí, no queda tanto tiempo tampoco, yo no creo que estamos en plena elección, que ojalá nos saquemos la carrera presidencial, que siempre es difícil, pero ya mañana sabemos que va a empezar a ser un tema, y va a empezar a ser un tema a propósito de los resultados de hoy, cosa que es bien jodida de la política, porque a propósito de un resultado nos va a obligar y creo que la obligación, al menos para Chile Vamos, a propósito de los resultados de hoy día, va a ser tener que levantar nuestras propias banderas, volver a esas convicciones, y es el mismo mensaje que yo paso para el frente, ¿verdad?, en la centroizquierda, y volver a levantar liderazgos que no permitan no llegar a esa disyuntiva en una próxima presidencia. Yo creo que será difícil la otra elección presidencial. Y yo comparto lo que algunos analistas lo han dicho. A ver, en esta regresión conservadora quizás por primera vez veamos a un candidato de la centro derecha y un candidato de la extrema derecha pasar a segunda vuelta. De ahí la pregunta va a ser qué es lo que hace la centroizquierda y la izquierda, ¿no? Como... Yo creo que la democracia siempre es primera. Sí. Y yo prefiero a un demócrata a alguien que no tiene esas credenciales. Sí, pues bueno, Estamos adelantando hartos años. yo siempre me acuerdo hace muchos años porque me impactó la primera vez que Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta en Francia con Jacques Chirac. ¿Verdad? Y al otro día una marcha en París encabezada por Chirac con Lionel Jospin tomados del brazo, así como... O sea, bueno, y en la elección anterior Y también, Macron también pasó luego. incluso en la elección anterior, Mélenchon, que era el candidato de la izquierda, llamó, obviamente con todas las contradicciones del caso, a votar por Macron, ¿no? Para parar. Sí, bueno. Bueno, y pasa en la Lula historia en Brasil mundial. también hizo una alianza con sectores más conservadores de derecha Para parar a poder Bolsonaro. De hecho, el derrotar a vicepresidente, Bolsonaro. ¿no? Fue su competidor anterior, me parece. Claro, sí. Sí. Desde la centro derecha. Bueno, dilemas de la política. Así es. Lo de hoy es una convocatoria constitucional, pero obviamente sus consecuencias van a abarcar al conjunto del sistema político y por lo tanto de los desafíos que el país tiene a través de sus organizaciones a partir de esta noche y a partir de mañana. Nos tienen súper contentos haberlos tenido acá en el estudio, José, Ay, Luz. sí. Vamos a tratar, si es que ustedes pueden, de que se repita, porque además creo que las conversaciones fluyen mucho mejor. Yo encantado, me encanta esto Sí. del estudio mejor si uno nos ve. Sí, totalmente. Por Zoom, claro, nos ayuda harto, pero es distinto. Para el pimponeo es diferente cuando uno está aquí presencial, es distinto. Ya, con rico café les esperamos cada vez que Eso quieran. sí, ¿ya? eso sí que sí. Bueno, vamos a despedir con Montserrat, a José Toro y a Luz Poblete. Nosotros seguimos en esta transmisión especial. A la vuelta vamos a tener un nuevo panel con otros invitados para seguir dando una vuelta a este día en el que se está eligiendo a los representantes democráticos del Consejo Constitucional. Vamos a la pausa y volvemos.